Hola, hola, hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que genial, con muchísima energía y preparados porque hoy tenemos un tema, madre mía. De esos que nos encantan, de esos que dan que hablar, de esos que, bueno, ya veréis. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel en España. Sí, lo habéis oído bien. Kerem y Hande. Juntos. En España. Y vamos a intentar desentrañar qué traman. Porque sabemos que este asunto ha estado en boca de todos, que los rumores no paran de circular, y que todos, absolutamente todos, queremos saber la verdad. ¿Están juntos? ¿Es un proyecto profesional? ¿Unas vacaciones secretas? No os mováis. Vamos a analizarlo todo, cada pista, cada rumor, bueno, absolutamente todo lo que sabemos hasta el momento. Pero antes de que empecemos, como siempre, os pido un favor enorme. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el salseo turco, si queréis estar al día de todas las novedades de vuestros actores favoritos, no dudéis ni un segundo en suscribiros al canal. Es gratis. Y además, nos ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de suscribir, activad la campanita para no perderos ningún vídeo, y ahora sí, vamos al lío. A ver. Kerem y Hande en España. La simple mención de esta frase ya levanta pasiones, ¿verdad? Y es que desde que protagonizaron Love is in the Air, la química entre ellos fue evidente, traspasó la pantalla, y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su relación, aunque breve, fue intensa, apasionada y, sobre todo, muy mediática. Y aunque terminaron, la esperanza de una reconciliación nunca ha desaparecido del todo. De hecho, diría que sigue muy viva en el corazón de muchos fans. Y es ahí donde entra en juego España. Porque sí, tanto Kerem como Hande han sido vistos en territorio español en diferentes momentos y circunstancias. Y aunque no siempre han coincidido en el tiempo o en el lugar, la coincidencia de que ambos frecuenten nuestro país ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Empecemos por Kerem. Sabemos que el actor ha estado varias veces en España. De hecho, ha manifestado públicamente su amor por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía. Vamos, que podríamos decir que Kerem es casi un español más. Se le ha visto disfrutando de la noche madrileña, probando tapas en Barcelona, e incluso aprendiendo español. Hasta ahí, todo normal. Un turista más enamorado de España. Pero, ¿qué pasa cuando a esta ecuación le añadimos a Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque Hande también ha estado en España. Y aunque sus visitas han sido menos frecuentes y más discretas que las de Kerem, su presencia no ha pasado desapercibida para los fans más acérrimos. Se la ha visto en Madrid, en Barcelona, e incluso hay rumores de que también ha estado en alguna isla de nuestro archipiélago. Claro, la pregunta del millón es, ¿han coincidido Kerem y Hande en España? La respuesta, amigos míos, es, no lo sabemos con certeza. No hay fotos que los muestren juntos, no hay declaraciones oficiales que confirmen su encuentro. Todos son rumores, especulaciones y pistas que a veces parecen encajar, y otras veces no tanto. Pero, a ver, seamos realistas. Es muy difícil que dos personas famosas como Kerem y Hande, que además han sido pareja, puedan pasar desapercibidas en un país como España. Sobre todo si se encuentran en lugares públicos. Así que si no hay fotos ni confirmaciones, puede ser por varias razones. La primera y la más obvia, es que simplemente no han coincidido. Que sus viajes a España han sido por separado por motivos diferentes, y que no ha habido ningún encuentro entre ellos. Pero también podría ser que sí que hayan coincidido, pero que hayan sido muy cuidadosos para evitar ser fotografiados juntos. Que hayan elegido lugares discretos, que hayan utilizado identidades falsas, o que hayan contado con la ayuda de amigos para pasar desapercibidos. Al fin y al cabo son famosos, pero también tienen derecho a su privacidad. Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías. ¿Por qué querrían Kerem y Hande mantener un encuentro en secreto? Pues hay varias posibilidades. La primera, y la que todos los fans sueñan, es que estén intentando retomar su relación. Que se estén dando una segunda oportunidad, lejos de los focos y de la presión mediática. España, en este sentido, podría ser el lugar perfecto. Un país con una cultura similar a la turca, pero con un ambiente más relajado y discreto.
Otra teoría, más pragmática, es que estén trabajando en un proyecto profesional juntos. Quizás una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. España, en los últimos años, se ha convertido en un destino muy popular para rodajes internacionales, y no sería descabellado pensar que Kerem y Ande podrían estar trabajando en algo juntos aquí. Y la última teoría, la más aburrida, pero también la más probable, es que simplemente estén de vacaciones. Que ambos hayan elegido España como destino para desconectar, para relajarse y para disfrutar de nuestro país. Y que aunque se hayan cruzado en algún momento, no haya habido nada más que un simple saludo. Pero claro, ¿dónde está la gracia en eso? A nosotros nos gusta el salseo, nos gusta la intriga, nos gusta pensar que Kerem y Ande están tramando algo juntos en España. Y mientras no haya una confirmación oficial, nosotros vamos a seguir alimentando la llama de la esperanza. Y hablando de esperanza, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace poco Kerem hizo unas declaraciones en las que hablaba de su deseo de trabajar en España. Dijo que le encantaba nuestro país, que admiraba a nuestros actores, y que le gustaría participar en algún proyecto aquí. Y curiosamente Ande también ha manifestado en alguna ocasión su interés por el cine español. ¿Será una simple coincidencia? ¿O será una pista de lo que está por venir? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Ande tienen un gran potencial para triunfar en España. Son guapos, talentosos y tienen una legión de fans que los apoyarían incondicionalmente. Así que en resumen, Kerem y Ande han estado en España. No sabemos si juntos o por separado. No sabemos si por motivos personales o profesionales. Pero lo que sí sabemos es que su presencia en nuestro país ha generado una gran expectación, y que todos estamos deseando saber qué traman. Hemos analizado los rumores, las pistas, las teorías. Hemos intentado desentrañar el secreto de Kerem y Ande en España. Pero al final, la verdad es que solo ellos saben la respuesta. Y mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, soñando, y esperando que algún día, nos sorprendan con una noticia que nos haga saltar de alegría. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que os haya dejado con ganas de más. Porque aquí en nuestro canal, siempre encontraréis las últimas novedades del mundo del espectáculo, los rumores más jugosos, y los análisis más exhaustivos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros que están tramando Kerem y Ande en España? ¿Creéis que están juntos? ¿O que es solo un proyecto profesional? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras teorías. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un like, de compartirlo con vuestros amigos, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir disfrutando de nuestro contenido. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid y suscribiros. Y ahora sí, me despido. Os mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperad un momento que esto no acaba aquí. Porque indagando un poco más en la información que tenemos, y rebuscando entre las redes sociales, hemos encontrado algunos detalles que podrían arrojar un poco más de luz sobre este misterio. Por ejemplo, si nos fijamos en las fechas de sus viajes a España, podemos ver que hay ciertos periodos en los que sus estancias se solapan. Es decir, que tanto Kerem como Ande han estado en España al mismo tiempo, aunque no necesariamente en el mismo lugar. Esto, obviamente, no confirma nada, pero sí que aumenta las posibilidades de que hayan coincidido. Además, hemos detectado que algunas de las personas cercanas a Kerem y Ande también han estado en España en las mismas fechas. Amigos, representantes, incluso familiares. Algunos de ellos han publicado fotos en sus redes sociales en localizaciones similares a las que se les ha visto a los actores. ¿Casualidad? No lo creo. Parece que si realmente se han estado viendo en secreto, han contado con un pequeño equipo de apoyo para mantener su discreción. Y no solo eso, sino que también hemos encontrado algunas pistas en sus propias publicaciones. Pequeños detalles, sutiles referencias, que podrían indicar que están pensando el uno en el otro. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande publicó una foto en Instagram en la que aparecía leyendo un libro de un autor español.
Y poco después, Kerem subió un vídeo en el que se le veía tarareando una canción española. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y no podemos olvidarnos del tema del idioma. Como ya he mencionado, Kerem está aprendiendo español. Y aunque Ande no ha hecho declaraciones al respecto, se rumorea que también está tomando clases. ¿Por qué tanto interés en el español? ¿Será para comunicarse mejor con sus fans españoles? ¿O habrá algo más detrás? Quizás estén preparando un proyecto en español, o simplemente quieren sentirse más cómodos durante sus estancias en nuestro país. Otro aspecto a tener en cuenta es la creciente popularidad de las series y películas turcas en España. Love is in the Air fue un auténtico fenómeno en nuestro país, y tanto Kerem como Ande se convirtieron en dos de los actores más queridos por el público español. Esto ha abierto muchas puertas para ellos en el mercado español, y no sería sorprendente que alguna productora se haya puesto en contacto con ellos para ofrecerles un proyecto conjunto. De hecho, hemos escuchado rumores de que una importante productora española está interesada en adaptar una novela turca muy popular, y que estaría pensando en Kerem y Ande para protagonizar la serie. Sería una oportunidad increíble para ambos, y les permitiría consolidar su carrera internacional. Además, trabajar juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero por supuesto, también hay que ser realistas. No todos son rosas en el mundo del espectáculo. Kerem y Ande son dos personas muy ocupadas, con agendas muy apretadas. Ambos están trabajando en diferentes proyectos, y es posible que simplemente no tengan tiempo para embarcarse en una nueva aventura juntos. Además, su relación terminó hace tiempo, y es posible que hayan seguido caminos diferentes. Aunque la química entre ellos era innegable, no siempre es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Quizás hayan preferido seguir siendo amigos, o simplemente han decidido alejarse el uno del otro. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un mínimo indicio de que podrían estar juntos, nosotros vamos a seguir creyendo en el amor. Porque al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y hablando de historias de amor, no podemos olvidarnos de la presión mediática que sufren Kerem y Ande. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada. Esto puede ser muy estresante y puede afectar negativamente a una relación. Es posible que Kerem y Ande hayan decidido mantener su relación en secreto para protegerse de la prensa y para poder vivir su amor de forma más tranquila. Quizás quieran evitar los titulares sensacionalistas, las especulaciones infundadas y las críticas malintencionadas. Y es que el mundo del espectáculo puede ser muy cruel. Los famosos son juzgados constantemente por su aspecto físico, por su vida personal, por sus decisiones profesionales. Es muy difícil mantener la cordura en un ambiente así. Por eso es comprensible que Kerem y Ande quieran proteger su intimidad a toda costa. Además, también hay que tener en cuenta el factor de las redes sociales. Hoy en día, cualquier persona puede convertirse en un influencer y opinar sobre la vida de los demás. Esto ha generado un clima de polarización y de enfrentamiento que dificulta la convivencia. Los famosos son constantemente atacados en las redes sociales, y tienen que lidiar con comentarios ofensivos, insultos e incluso amenazas. Esto puede ser muy duro y puede afectar a su salud mental. Por eso es importante ser respetuosos y comprensivos con ellos. En definitiva, el caso de Kerem y Ande en España es un misterio que aún está por resolver. No sabemos si están juntos, si están trabajando juntos, o si simplemente están de vacaciones. Pero lo que sí sabemos es que su presencia en nuestro país ha generado una gran expectación, y que todos estamos deseando saber qué traman. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir investigando, analizando y especulando. Porque como buenos fans nos encanta el salseo, nos encanta la intriga, y nos encanta soñar con la posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos. Y ahora sí, amigos míos, me despido. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No olvidéis darle un like, de compartirlo con vuestros amigos, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de seguir disfrutando de nuestro contenido. Os mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olvidéis, seguiremos informando.
Porque la historia de Kerem y Ande en España aún no ha terminado. Esto solo es el principio.